Pedagogía, de Monterrey. Retención y pedagogía, qué risa. Inglaterra presume que solo se bañó 2 veces en su vida, nacimiento y coronación. ¿Quién? Isabel, ay, sí, no lo dudo. Isabel primera, y que era muy fea Isabel primera. La Isabel segunda, la que tenemos ahorita, es guapa. Imagínense cómo estaba la primera, la mamá. Y por eso pongo unas horas de epazote en las salas para prevenir epazote. El santo contra Blue Demon. Oye, también el santo es una super historia. Yo grabé unos programas en la casa del santo. El, claro, el Marqués de Sade murió de edema pulmonar raro, porque mucha gente pensaría que de sífilis, como algunos me comentaron aquí, pero no fue por edema, porque recordemos que en esa época, para quitarse el frío, utilizaban estos tambos llenos de carbón, entonces eso es como si fumaras, ¿no? Pero es más benigno aún. Españoles trajeron a la reina bonita en sus años mozos y pues parecía hombre. Sí, que biografía usaste para Sade para complementar. Claro que sí. Hay una biografía que se llama Biografías y Vidas. Y está en libro, Biografías y Vidas, y vas a encontrar al Marqués de Sade, vas a encontrar a Marilyn Monroe, vas a encontrar a Hitler. Biografías y Vidas están muy padres porque son la neta. Déjenme que en mis mexicas se acuerdan. Sí, sí, también. Ja, ¿qué crees que tenía ese desorden mental? Por gusto, porque ya lo traía. Ah, hola, Henry. Muy bien, muchas gracias. Esto va a venir esta maestra de broma, perdón. Es que ya puse, más bien esto ya lo deberían de saber porque ya hice mi TikTok del Marqués de Sade. Entonces esto ya lo deberían de saber, ¿verdad? Espero lo hayan visto. Con Blue Demon, que dice, te faltó con el cavernario, al santo, al cavernario, Blue Demon y a Bulldog, pasemos al sacerdote. Sí, temas para romper el hielo, sí, ya sé. Bueno, nos vamos con, porque aparte me encanta, espérame que estoy, se traba un poco, me encanta aquí está ya, este santo porque hay mucha gente que le reza a muchos santos y está bien, no pasa nada, como la Santa Muerte, cada quien sabe, ¿no? Te debes a insultar a Munra, la reina inmortal. A mí en mi otro trabajo, un buen amigo me decía Munra, porque tengo 52 años, ¿no? Ahorita, entonces en ese entonces tenía como 48 por ahí, pero tampoco he parecido, siempre he parecido menos de edad, entonces me decían Munra. Me trabé, sí, perdón, tú tienes tu aro de luz y yo tengo mi aureola. ¡Esa! Pues miren, el santo que se llama San Cipriano. San Cipriano es un santo pagano que después le tuvieron que mandar a hacer una carta y mil cosas por parte del Vaticano para poderlo meter al riel. Sí, así es. O sea que antes del live haces el conjuro, sí. Sí, así es, antes del live hago el conjuro, sí. Oye, ¿tienes un libro? Tengo un libro, tengo muchos, Irving. ¿Cómo que sí tengo un libro? ¿De mi vida? Sí, hay un libro que lo pongo en TikTok, si eso te refería, sí, un libro. Los santos Cipriano y Justina, este santo cuando era un hechicero, y no era santo, todavía, porque lo santifican en el Vaticano, aunque usted no lo crea, ¿eh? Ahí les va. Era un hechicero de amarres, de cómo amarrar normalmente a las mujeres hacen amarro a los hombres, ¿no? Bueno, en esa época estamos hablando del 284 después de Cristo, o sea, sí, sí, o sea, en el siglo II. Qué fuerte, ¿no? Entonces, en el siglo II se utilizaba mucho, pero se hizo converso a creer en Jesús, así es. Era un máster en hechicería, es correcto. Aparte de que era un máster en la hechicería, gracias Juanito, un placer, Boris, que te vaya muy bien, un placer y gusto en leerte.
A ver, ¿de dónde era? Para empezar, ¿de dónde era? Era romano, el emperador romano Diocleciano, donde tuvo lugar en su sangrienta persecución contra los cristianos y Nicomedia actual en Turquía del siglo VI, con el fin de frenar la rápida expansión del cristianismo. Cipriano y Justina sufrieron un martirio en tiempos de este emperador, 284. Aunque la Iglesia Católica considera hoy en día que estos sucesos, más como cualquier leyenda piadosa, es como un hecho histórico fundamental. ¿Y por qué lo volvieron el maestro de agüitas de calzón? Exacto, muy bien. ¿Y por qué lo hicieron como un histórico fundamento? Porque entró al Vaticano. Aquí tengo la carta del Vaticano, se las voy a leer al rato, pero primero les explico qué fue lo que hizo. La leyenda cuenta, ¿no? Que este maravilloso hechicero, ese hombre sabía numerología, astrología, herbolaria y grado. Exacto, Juan, exacto. Era un maestro completito, un maestro en el que sabía pócimas, en el que tenía libros, así como Hermes Trismegisto. ¿Se acuerdan cuando hablamos de Hermes? Así es, así es. Igual que Hermes, igualito, nada más que Hermes estuvo, pues estuvo 9000 años antes de Cristo, ¿no? O sea, cuando sí, antes en la Mesopotamia, sí. ¿Quién es el Germain? ¿Quién es Saint Germain? Saint Germain es otro, pero después hablamos de eso, llegué tarde. No, Marco, estás muy bien, ya estamos con San Cipriano, si es el que quiere escuchar, ya terminamos con el Marqués de Sade. Más que santo era brujo, sí, es por eso que tuvo muchísima controversia porque era al obscurantismo. ¿Qué es el obscurantismo? Los paganos, los hechiceros que hacen conjuros, pues obviamente se lo hacen al de ahí abajo. Todos los conjuros son de abajo. Hay algunos que son blancos. Era Teurgio. Él era Teurgio. Era de Turquía, pero no era Teurgio, ¿sabes? Más bien estuvo en Roma, pero no era Teurgio. Pero gracias por preguntar. Magia negra, sí, Yeji. Ok, Marco, estamos hablando, es que acabamos de empezar con San Cipriano. San Cipriano fue un hechicero del obscurantismo, en el que era africano, sí, era africano, efectivamente, Juan, era africano, exacto. En ese entonces recordemos que África estaba sometido por Roma, ¿no? Entonces, Cipriano hacía amarres, pero también los hombres, y vudú, pues sí, porque también entraba ahí el vudú, era darks, exacto, era darks. Y en ese entonces los hombres también les encantaba darle agua de calzón a las mujeres. Muy bien, Juan, sí, le hiciste, Juanito, muy bien. Les encantaba. En ese entonces, donde ahora, pues es muy raro que un hombre haga agua de calzón para una mujer, ¿no? Siempre es al revés, ¿no? Bueno, pues aquí, fue al revés. Alguien quería con Justina, y bien, pues él se encargó de hacer todo este antecedente, porque entendamos que como el buen Hermes Trismegisto, que es de Egipto, ¿no? Los grandes magos de Egipto, es una variante del mago que comprende falsedad de la ciencia en el que cree y se convierte en verdadera. Es decir, que él manejaba mucho la ciencia, que dejemos que nos cuente eso. Él manejaba mucho la ciencia para su beneficio. Entonces, obviamente, si es ciencia, ya no es catolicismo, por supuesto. Es por eso que en la actualidad, ¿no? Todos los que son hechiceros y todo esto, el Vaticano no, lo niega totalmente. San Cipriano estuvo metido como hechicero, tenía libros, encontraron libros en su ocultismo. Y bien, la historia de él ocupa de San Cipriano de Antioquía. Esta es la leyenda que nos ocupa. Sí, él estudió, claro, pues era aprendiz de Trismegisto. Santi, hablamos de el santo San Cipriano. Pero esto es San Cipriano, maestro hechicero del oscurantismo. Así es de allí. Y bueno, Justina
que era natural de Antioquía, nacida y criada en un hogar pagano, fue convertida al cristianismo tanto ella como sus padres, por supuesto, por un apuesto joven llamado Agladio, que se enamoró perdidamente de Justina. Como no pudo conseguir, fíjense, aquí es donde les digo que es al revés. Pero Hermes no era oscurantismo, no era Hermes, no era oscurantismo, era pagano y hechicero. Y hizo ¿cómo se llama esto? La piedra esmeralda. Y él fue uno de los que también le echó manos a la piedra esmeralda. Bueno, y entonces, como no pudo conseguir este hombre, pues vencer a que Justina se enamorara de él, se consagra a Dios, solicita la ayuda de un reconocido mago llamado Cipriano, que le dice, Hermes no era pagano, sí, ultra, era pagano, porque era egipcio. Y bueno, luego hablamos de Hermes, ya hablamos, Ultram. ¿Dónde estabas? Y hizo un TikTok, ¿ya lo viste? Velo, para que veas. Bueno, entonces continuó con Y luego, llamado Cipriano, para conseguir que a través de sus reconocidas prácticas hechiceras le consiguiera el amor de su hermosa joven, lo que casi nunca pasa en un hombre. Siempre una mujer es el que le da el agua de calzón, como dice el Agüitas, ¿no? Negra final de preguntas, profesor. Ok. Y entonces, cuando pasa lo contrario, le dice Cipriano, no te preocupes, yo te ayudo, ¿no? Le prometió que conseguiría, pero todas sus prácticas fracasaron. Y dijo, pero si tú decías, yo soy aquel que cada noche te persigue, ¿no? Yo soy el hechicero aquel. Entonces decía, intentando sin éxito conseguir sus propósitos, preguntó a los demonios por las razones de que sus hechizos no conseguían. A los demonios. Preguntó a los demonios. Cipriano tuvo que darse cuenta que Yeshua Shumasha era más poderoso que cualquier. Exacto, Ultra. Entonces le preguntó a los demonios, al que conservaron en el Vaticano, le preguntó a los demonios que por qué no había sucedido que se consiguiera este amor con la muchacha. Y el propio Lucifer le contestó, ¡ay! Este está buenísimo. Le comunicó que el verdadero obstáculo era por la causa de fe y religión que procesaba la Virgen. Hola, soy Karen, ¿cómo estás? Y entonces le dijo, Cipriano se dedicó al estudio profundo de la doctrina cristiana hasta que decidió hacerse él mismo cristiano y propagar la fe de Cristo, porque se dio cuenta que era mucho más fuerte. Disculpe, no, María, no creo que te pueda convertir en santito. Te voy a decir por qué. Si te conviertes en santo, mira lo que te va a pasar. Así es, no, paganismo, hermenéutica. Del hermetismo, exacto. Bueno, este tema, ojalá dejes bibliografía. No manches, oye, sí está bueno este tema. Está buenísimo. El de Trimigestro, de este santo, sí. San Cipriano es extraordinario. Ok, entonces, seguimos. Y entonces, él se dio cuenta que sí se podía vencer, en el nombre de Dios, sí se podía vencer a Lucy. Entonces dijo, no, mejor dejo a Lucy, ¿no? Y me voy con Entonces, ahí Cipriano dijo, yo me hago cristiano y propago la fe del cristianismo. Para esto, prendado de la belleza de la joven, acabó enamorado perdidamente de la bella Justina, el Cipriano, cuando era para el otro. Qué mala onda, se la bajó. Pues bueno,
el Cipriano, tratando de la convencer de tú y yo somos uno mismo, creemos en el catolicismo y podemos decir aleluya, aleluya, ¿no? Pues aleluya, y entonces se liga a la Justina así como lo oyen. No es religión. Se liga a la Justina, el buen Cipriano, convirtiéndose en la fe católica, ¿no? Y queriéndola solamente para sí. Cipriano, al considerar que no podría cambiar los deseos de una virgen consagrada a Dios, decidió quemar todos sus libros de brujería y unirse a la suerte de Justina, como todos los hombres enamorados, ¿se dan cuenta? Todos los hombres dejan todo y siguen a su doncella. Como lo dejó mi marido y siguió a su doncella, que fui yo, ¿no? Entonces así fue. Dejaron todo, ¿no? Y siguió a la doncella Pero eso es baja, eso no estuvo muy padre, porque le bajó la novia al otro, ¿no? Pero continuamos. Cuando quemó todos los libros de brujería y al unirse a la suerte de Justina, acabando ambos martirizándose en el año 304. En su trayectoria en la fe de Cristo y bajo la tutela del obispo Eusebio, Cipriano llegó a ser el diácono, sacerdote y finalmente obispo. No, el otro no sonaba. No, el otro novio dijo, pues ya me la bajó, porque aparte, a él le dijeron, no, pues mi rey, ¿sabes qué va? Y entonces yo creo que se fue a buscar a otra, ¿no? Porque él ya no regresó, pero Cipriano sí se quedó con ella. Ambos acabaron arrestados porque él era obispo, ¿no? O sea, él llegó a ser obispo. Por eso es que puse esta foto en donde él salvó su alma, exactamente, en donde él ya está como el obispo de aquel entonces. No era cardenal, acuérdense que los cardenales venían de rojito y todo. Él era obispo, el color obispo, ¿no? Por eso tiene esta túnica de obispo. Entonces, él ya era obispo y no podía, de Antioquía, y no podía tener estas relaciones con esta virgen. Entonces quedan los rodas arrestados por orden del emperador Diocleciano y al no renunciar a su fe, fueron sometidos a torturas y hasta arrojados a una caldera de agua hirviendo vivos. Ahora sí díganme quién quiere ser santo, levante la mano. Imagínense todo lo que sufrió, porque aparte primero los torturaron a los dos. Tenían que entender el dolor como bien Agnes o Teresa de Calcuta, ¿no? Si no hay dolor, no hay la redención de Dios. Entonces aquí, ¿era virgen? Sí, era virgen. Y no consagrada, así es. Entonces, cuando pasan por todas estas torturas horribles, porque estamos hablando que en ese entonces era inverosímil. ¿Cómo crees si eres un santo? ¿No? Los aventaron a agua hirviendo. Aunque resultaron ilesos sin sufrir quemaduras por un milagro de Dios, finalmente fueron decapitados. O sea, es decir, como no se morían, sin dolor no hay purificación. Bien, Quique, exacto. Y como no se morían, estas no se salvan como el de los Romanov, ¿no? De esta no se salvan y los decapitan a los dos. Sus cuerpos fueron custodiados por soldados romanos para evitar que los cristianos se los llevasen, aunque tras un tiempo lograron llevarse los huesos y trasladarlos a Roma, que actualmente están en Roma, y puestos en cuidado de una dama cristiana llamada Rufina. Un tiempo después, parte de nuestros restos fueron llevados a la iglesia de San Juan de Letrán, catedral de la diócesis de Roma, donde se encuentran sepultados se encuentran sepultados un apreciable número de papas. Todos los papas, llegue tarde de que hablar. No es cierto. Todos los papas están ahí. Cuando mueren, ahí los sepultan, ¿no? Entonces, estos son los grandes rasgos, los elementos de los que se basa esta leyenda en relación a los mártires y el pliego editado y reimpreso en numerosas ocasiones. Esto en el que la redención de Cipriano, el haber renunciado a Lucy,
y el haberse vuelto cristiano, de alguna manera el Vaticano le concedió y lo santificó. Pero ahí les va. Ay, paparrancias. Ahí les va. Les voy a leer, que ya lo encontré, la audiencia general de San Cipriano por el Papa Benedicto cuando estuve 2 años o 3 años. Más o menos ahí. ¡Hola, padrino! Yo estaba videollamada con Audi. Ay, muy bien, padrino, pero qué bueno que ya estás. Ahí les va. Audiencia general hecha en el 2007. Queridos hermanos y hermanas, ellos muy propios, los señores del Vaticano, dando su orden con su cartita. En la serie de nuestra catequesis sobre grandes personalidades de la Iglesia antigua, llegamos hoy a un excelente obispo africano en el siglo III, San Cipriano, el primer obispo que consiguió en África la corona del martirio. Como atestigua el diácono Poncio, su primer biógrafo de la fama está vinculada tanto en la producción literaria como en la actividad pastoral de los 13 años que transcurren en su conversión y su martirio. O sea, por mi gran culpa lo matamos, ¿no? Porque eso fue lo que hizo el Vaticano, lo mató, le cortó la cabeza. Junto con el emperador Diocleciano, que el emperador, por supuesto, estaba con el cristianismo todo lo que daba, ¿no? Ni en los pasillos de oficina pongo tanta atención. Nacido, aquí les ponen en dónde nació, de una rica familia pagana, después de una juventud disipada. Una juventud disipada. Ya sé cómo puedo llamarle a mi juventud disipada. A una juventud se convierte el cristianismo. En una juventud disipada se convierte el cristianismo. ¡Hoy! Continúo. En la edad de los 35 años. O sea que a la edad de los 35 años lo mataron. Él mismo narra su itinerario espiritual. Cuando me encontraba aún en una noche oscura, escribía algunos meses después del bautismo. Me parecía sumamente difícil y arduo realizar lo que la misericordia de Dios proponía. Estaban tan arraigados en mí los muchos errores de mi vida pasada que no creía que podía liberarme de ellos. Me arrastraban los vicios, tenía malos deseos, pero luego, con la ayuda del agua regeneradora, quedó lavada mi miseria de mi vida anterior. Una luz en lo alto se difundió en mi corazón. Un segundo nacimiento me restauró de un ser totalmente nuevo. De un modo maravilloso comenzó entonces a disiparse toda duda. Comprendí claramente que era terreno lo que antes vivía en mí, que era terrenal. Es la esclavitud de los vicios de la carne y que, en cambio, era divina y celestial lo que el Espíritu Santo ya había generado en mí. Yo pecador, exacto, Quique. Mía culpa, exacto. Inmediatamente después de la conversión, Cipriano, no sin envidias y resistencias, fue elegido para el oficio sacerdotal y para la dignidad especial. En el breve periodo de su episcopado, enfrentó a las 2 primeras persecuciones decretadas por un edicto imperial. Obviamente, pues el edicto imperial era porque era así y ellos dijeron, sí, mátalo. Ay, o sea, ¿sí soy o no soy? ¿Estoy bien o me regreso? En fin, continúo. El oficio sacerdotal para la dignidad episcopal. En el breve periodo de su episodio enfrentó a 2 primeras persecuciones que fueron detalladas en el edicto imperial y el del Decio en el año 250 y la del Valeriano en el 257 y 58. Después de la persecución especialmente cruel de Decio, San Cipriano tuvo que esforzarse denotadamente por restablecer la disciplina de la comunidad cristiana. Pues muchos fieles habían renegado o por lo menos no habían mantenido una conducta correcta ante la prueba. Ahora resulta que todos eran pecaminosos. ¿En qué año lo beatificaron? En el 2007. Por Benedicto. Continúo. Pues muchos fieles habían renegado y habían cometido una conducta indeseable. Eran los así llamados lapsi, es decir, los caídos. ¡Ay,
somos caídos, amigos, que deseaban ardientemente volver a formar parte de la comunidad. El debate sobre su readmisión llegó a dividir a los cristianos del Cartago a laxos y a rigoristas. Cómo me gustan tus videos. Gracias. Ahí les va la otra. En estas circunstancias realmente difíciles, San Cipriano mostró notables dotes de gobierno. Fue severo, pero no inflexible, con los lapsis, dándoles la posibilidad del perdón después de una penitencia ejemplar. O sea, ahora él perdonó a los pecaminosos como él pecó. Caídos pero divertidos, exacto. Esa parte no entiendo. Si tú pecaste y ya te perdonaron, ¿tú por qué vas a perdonar a los demás? Porque ya no tienes la beatificación. Pero bueno, continúo. Ante Roma fue firme defensor de las sanas tradiciones de la iglesia africana. Fue muy bondadoso. Estaba animado por el más auténtico espíritu evangélico que lo impulsaba a exhortar a los cristianos a ayudar fraternalmente a los paganos durante la peste. Durante la peste, antes de la peste, después de la peste. ¿La peste qué importa? Aquí el tema era, ¿no? El cómo puede alguien perdonar, cómo lo puedes hacer obispo cuando él hizo todo lo que hizo. En fin, supo practicar la justa medida al recortar los fieles, demasiado temerosos de perder la vida y los bienes terrenos, que para ellos la verdadera vida, los verdaderos bienes no son de este mundo. Si la verdadera vida y los verdaderos bienes no son de este mundo, entonces ¿por qué se les dan tantos bienes a los obispos? Continúo. Combatió con decisión las costumbres corrompidas de los pecados que devastaban a la vida moral. Un santo devastaba la vida moral y la avariciaba, y así podía pasar él jornadas diciéndole a todos y narraba sus puntos con el diácono Poncio, me supongo que Poncio Pilatos, cuando he aquí el por qué orden del precónsul llegó repentinamente a su casa del jefe de policía. Ese día el santo obispo fue arrestado y tras su breve interrogatorio enfrentó con valentía el martirio en medio de su pueblo. Acabo de decir en la historia que los cacharon y fueron por ellos y ellos huyeron, pero los agarraron. En fin, continúo con lo que dijo el Vaticano. Lo que les leí anteriormente fue la realidad, pero el Vaticano dice eso, entonces le creemos al Vaticano. San Cipriano compuso numerosos tratados y cartas siempre relacionados con su ministerio pastoral, poco inclinado a la especulación teológica. Poco, ok. Con mucho, el tema que más trató distingue entre la iglesia visible y jerárquica, iglesia invisible mística, pero afirma con la fuerza de la iglesia que una sola fundada sobre Pedro, que quiere decir piedra en griego, no se cansa de repetir que quien abandona la cátedra de Pedro sobre esta fundada la iglesia, se engaña si cree que mantiene a la iglesia en firme. San Cipriano sabe bien y lo formuló con palabras fuertes, que fuera de la iglesia no hay salvación. O sea, fuera de la iglesia, muchachos, no hay salvación. Se contradice muy cañón. San Cipriano bien formuló esto y que no puede tener a Dios como padre quien no tiene la iglesia como madre. Entonces, me pregunto yo, si él no la tuvo, entonces debió de haber tenido muchísimo... pues sí, debería de haber tenido muchísimo estudio para poder serlo, ¿no? De lo cual aquí se está contradiciendo. Pero bueno, continúo. Hemos hablado de un pensamiento sobre la iglesia, pero no podemos dejar de referirnos a la enseñanza de San Cipriano sobre la oración. A mí me gusta especialmente su libro sobre el Padre Nuestro, que me ha ayudado mucho a comprender mejor y a rezar, a orar, y subraya en esa oración está en plural, para que quien reza no ore únicamente por sí mismo. Nuestra oración es pública, comunitaria, y cuando rezamos no oramos por un solo, sino por todo el pueblo, porque junto con todo el pueblo somos uno. Ahora sí, como dice la familia Peluche, pues si oráramos por todo el pueblo, ¿verdad? Entonces entenderíamos que podíamos entonces perdonar a todos. Entonces, ¿por qué no perdonamos a todos y no tenerlos que hacer santos para perdonarlos? O no tenerlos que hacer obispos, perdón, no santos, obispos, ¿no? Yo creo.
Oremos pues, hermanos amadísimos. Escribe el obispo de Cartago. Como Dios, el Maestro nos ha enseñado, es oración confidencial e íntima orar a Dios con lo que es suyo, elevar hasta sus oídos la oración de Cristo. Que el Padre reconozca las palabras de su Hijo cuando rezamos una oración, y el que habita en lo más íntimo el alma de estar presente también en la voz. Además, cuando se reza hay que tener un modo de hablar y de orar que con disciplina mantenga la calma y la reserva. Pensemos que la voz, y cuando nos reunimos con los hermanos y celebremos los sacrificios divinos del sacerdote de Dios, debemos recordar que el temor reverencial de la disciplina, sin lavar el viento nuestras oraciones con voz descompuesta, ni hacer con mucha palabrería una petición que más bien debemos elevar a Dios con moderación, porque Dios no escucha la voz, sino el corazón. Ya no entendí. Entonces, ¿vamos a orar fuerte o no oramos fuerte si va a escuchar el corazón? ¿Y por qué se arrepintió? Por su mujer, que era cristiana. Por la mujer que se enamoró, que era cristiana. En fin. En definitiva, San Cipriano se sitúa en los orígenes de la fecunda tradición de teológico espiritual que ve el corazón en lugar del privilegiado de la oración. Según la Biblia y los santos padres, el corazón es lo más íntimo del hombre, el lugar donde habla Dios. Es el de la que realiza el encuentro en el que Dios habla en el nombre y el hombre escucha a Dios. El hombre habla a Dios y Dios escucha al hombre. Todo ello a través de la única palabra divina. Precisamente en este sentido, remitiéndose a San Cipriano, Esmaragdo, Abad y San Miguel de la Moza en los primeros años del siglo IX. Atestigo que la oración es obra del corazón, no de los labios, porque Dios no mira las palabras sino el corazón. Queridos hermanos y hermanas, hagamos nuestro este corazón que escucha, y los santos padres necesitamos mucho. Solo así podemos experimentar la plenitud de Dios en nuestro Padre. La Iglesia, la Santa Esposa de Cristo, es verdaderamente nuestra Madre. Saludos cordialmente a los visitantes de la lengua española, en particular a las hijas que llevaron a experimentar plenamente a Dios nuestro Padre y la Iglesia, Santa Esposa de Cristo y verdaderamente nuestra Madre. Beatifico. El lanzamiento del Papa se beatifica a favor de los pueblos de África en el 2007 y se conlleva hasta el 2015. Amén. Así se le llama, ahorita te digo. Así se le llama espérame, ¿qué parece? Ahorita te digo quién es la esposa de Cristo. Espera. La Iglesia. Muy interesante. Exacto, es la esposa de Cristo. En que hagan santa a una mujer por cometer un tremendo pecado. Así es. Y tiene muchos rituales. A pesar de que ahora es invento de la Iglesia Católica, seguramente. Claro, por supuesto, el Trump. Claro. Pero ¿sabes qué es lo impresionante? Que no existe santo tan impresionante el ritual como a este. Entonces, ya no es parte de la Iglesia. Entonces, es parte, ¿no?, de una hechicería. Porque hay que hacer un super ritual si lograron estar juntos nuevamente. No, Marquito, ya terminamos con este. Solo quiero decirles cuál es el ritual de este señor. La religión es el peor de los cánceres del mundo. Sí, así es. Tienes que comprar una vela, orégano, semillas, canela, y toda la tienes que poner en cruz. Y tienes que rezar su oración de San Cipriano. Y tienes que todo esto quemar. Es un ritual. Al final es un ritual para hacer un hechizo. Entonces, si estamos en un hechizo, ¿en dónde quedó el Santo Cipriano de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, cuando
Está en internet. Hay un chorro, y hay un chorro de oraciones, y hay un chorro de rituales. Y para diferentes cosas, como para el amor, como para el dinero, como, bueno. Entonces yo me pregunto, es más una invocación exacto. Entonces yo me pregunto, oh Comelio Vega, hola Camelio, Cornelio, hola Cornelio, anfitrión, gracias. Abandono la retransmisión. Ay, perdón, pero es que sí es importante que me digan quién quiere entrar pues para poderle consultar a todos. Exacto, Ultra. Exacto, entonces ahí es donde me rompen, porque si están mandando una carta de beatificación y donde nos cuentan toda su audiencia general, porque fue una audiencia. Entendamos que fue con los tres poderes, legislativo, ejecutivo y judicial del Vaticano. Es un país, tiene los tres poderes. Y, bueno, también tiene cuerpo de eso, ¿no? O sea, y esto se hizo en una audiencia general el 6 de junio del 2007. Entonces, ¿por qué tenemos estos rituales y por qué se hacen estos rituales para San Cipriano? ¿Es o no es? ¿Cuál fue su milagro? En realidad no tuvo milagros. En realidad él le servía a Lucy. Y después se hizo cristiano. Después le sirvió a Dios. Y él hizo muchísimas oraciones. Pero entonces, ¿por qué no nada más le rezas como cualquier santo o o a la Virgen? Esos rituales son falsos, ¿ves? Pero hay muchos. No sé si sean falsos o no, pero existen. Y aquí te está diciendo, y la audiencia general la pueden encontrar, pues, ¿qué crees? Te tengo noticias, Yeji. No, no es Yeji la que me pregunta, me dice Neniux. Pues, ¿qué crees, Neniux? Te tengo noticias. Hay en todas las redes, todas las oraciones de San Cipriano, todos los rituales de San Cipriano. Claro, por supuesto, el Trump, claro, pero existen, ¿no? Y aquí dice que él hacía hechicerías. Entonces, pues la gente lo sigue haciendo. Y como dice, sí, así es, los domingos jueves a las 7. Y como dicen, este, el señor Alejandro Fernández, mientras la gente siga aplaudiendo, yo sigo cantando. Entonces, mientras la gente le siga haciendo los rituales, ¿no? Él se seguirá existiendo. Por eso es que ¿en qué redes documentate donde debe ser? No, 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 Neniux. En todas, tú lo ves en YouTube, tú lo ves en internet. La gente, para hacer todo este tipo de rituales, entra a YouTube, ¿eh? No, o sea, créeme que no entra a una biblioteca a hacer rituales. No. Existen rituales y están la ignorancia de la gente. Claro, claro que existe la ignorancia de la gente. Yo no digo, así es. Él renunció a los rituales. ¿Y por qué existen? Aquí dice que él escribió la oración, él escribió su oración, y que no es lo que diga, sino cómo lo diga, que lo digan con el corazón, ¿no? Yo no tengo nada en contra, nada más que quede claro que no estoy hablando, ciego siendo ciego, no estoy hablando de la religión, yo no hablo de la religión, hablo de la cienciología de este ser extraordinario. Exacto, la gente quedó con la hechicería y no lo que preció al nombre. Exacto, ese es el tema. Neniux, sirven de eso para engañar a la gente. Sí, Neniux. Sí, yo no digo que esté bien, ¿eh? Yo soy investigadora, o sea, yo me documento y yo veo todo lo que existe, todo lo que hace la gente. Entonces, sí es importante, ¿no? La gente que entra a estas historias y todo, que sepan la realidad y la verdad, el por qué lo beatificaron. Aquí está, aquí la tengo enfrente de mí, Benedicto XVI, audiencia general, miércoles 6 de junio de 2007, San Cipriano. Y audiencias del Vaticano. Entonces, Internet no es fuente confiable. A ver, es que no estamos entendiendo el tema otra vez. Si estoy viendo aquí la carta del Vaticano y está en la página del Vaticano, perdónenme,
pero no me digan internet no es fuente confiable. Cuando también hay libros y también te los dicen, o sea, ¿no? El tema, la transformación de la vida y lo que... Exactamente, bien dicho, Juan. Buscar en páginas correctas. Neniux, estas son las páginas. El Vaticano es una página correcta. Si has entrado al Museo Vaticano, has entrado a los documentos del Vaticano, las vas a encontrar en internet. Ajá. Yo ya traduje a Ciencia Lógica, no pidieron en su sede aquí en Avenida Juárez. Ah, pues sí, ¿verdad? Y en Avenida Juárez todo está documentado. Qué triste que la gente sea. Sí, sí. Bueno, es que yo creo que eh, bueno, los seguidores y todo tienen bien claro eso, ¿no? Pero cuando te das cuenta de más gente, qué es lo que tenemos claro por lo que pasa, no se apasiona, es una explicación libre. Así es. Sí, no tiene nada que ver con la iglesia. Por eso en esta live nunca hablamos de política, nunca hablamos de la iglesia, hablamos de historias de personajes muy importantes. Ah, ya sé, Adri, ya sé. Ay, Adri, sé que no manches. Pero hablamos aquí de la historia de los personajes tan importantes como estos. No nos metemos ni con la política, no nos metemos ni con el gobierno, no nos metemos ni con la iglesia, porque es algo de nunca acabar. Solamente es hablar de personajes importantes. Y este personaje es muy importante. San Cipriano, un personaje que rompió cánones, un personaje que muchos hechiceros lo siguen. Y no tiene que ver nada en el internet. Muchos hechiceros lo siguen por lo que fue, ¿sabes? Entonces, esta persona tan importante para muchos seres humanos, independientemente de toda su información que te la encuentras en todos lados, pues sí tiene hechizos. Dices, ay no, pero son falsos. Pero existen. Es ciencia. Es simplemente la vida de este personaje, cómo cambió vidas, la vida de este personaje, cómo cambió pensamientos, cómo cambió ideologías, ¿no? Hasta puntos de vista del mismo Vaticano. Información puede compartirlas, piensan diferente como dicen, tienen otra. Pues sí, de verdad que es muy interesante estos increíbles personajes y a mí me encanta de hablar de estos personajes. Cuando hablamos de Teresa de Calcuta, no te imaginas, entraron 200 y tantos a este live, híjole, y estuvo buenísimo en los comentarios, a todos les consta. ¿Sí sirven los amarres? No sé, yo no lo sé. Yo amarré a mi marido con mis coqueterías y con mis divinidades. Nunca le di agua del calzón, entonces pues no sé. Clases de historia de vueltas contexto, me consta. Marco Benítez, me consta. La misma religión, signos, cosas buenas, dices, ¿qué onda? Entonces, exacto, lo enamoré con mis encantos, exacto. Yo amo de amarres y esas cosas, no. Yo soy angeloterapeuta, por ejemplo, no hago rituales de amarres ni algo, pero sí hago terapias angelicales. Y medito, no más. Les recomiendo que busque algo de Alan Kardec, una historia muy interesante. Ah, Alan Kardec. Ok, Alan Kardec, me suena, fíjate. Tengo tantas cosas en la cabeza. Sí, porque quiero tener mi punto de vista. No, está muy bien en Neux. No, muy bien, muy bien. Está bien y qué bueno que seas intensa. Nada más si queríamos explicarte la parte en que no nos metemos con la iglesia, sino que, pues, este personaje tan importante, este personaje tan increíble, que era Osiomer, que se lo creyó, pues mucha gente hace amarres con él, hace rituales. Me perdí del hechizo. Deberías de hablar de Cleopatra. Ya tengo a Cleopatra, Alpo, en mi TikTok, que yo puse a Nefertiti como referencia porque hay una Cleopatra en piedra, pero no es la Cleopatra que yo quería, y tampoco iba a poner a Liz Taylor, ¿verdad? Entonces todo el mundo me criticó que, uy, sí, Cleo, ¿cómo se me ocurrió poner a Nefertiti cuando hablaba yo de Cleopatra? Entonces la gente ya no entendió. Pero bueno, luego tenemos unos que nunca quieren investigar y haces bien. Luego sí, luego unos nada más hablan por hablar.
No es tu caso ni Neniux, pero sí hay algunos que, ay, nos hemos encontrado tanto, intento meditar y de rato se me hace el sueño, ya voy a verlo, jaja. Sí, velo el de... no me critiques, por favor, por haber pueto a Nefertiti, pero es porque no existe una referencia de Cleopatra. Todo el mundo la pinta como una mujer muy bella, muy hermosa. Los egipcios no son bellos. Sí debo decirlo. Dentro de Egipto dicen que era una mujer realmente muy hermosa y que se bañaba en leche porque no le gustaba su color, porque los egipcios no son blancos. Ajá. Entonces yo nunca la puse porque no hay una Cleopatra veredicta, no hay no hay. Hay una en piedra nada más, ¿no? Y ya entonces por eso no la puse. Y no va a poner a Liz Taylor. Gracias, investigar al respecto, dijo la ONCE. Sí, ya sé, ¿no? Pero, pues, les agradezco mucho, muchachos. Ya terminó el live. Qué padre estuvo. Estuvieron increíbles todos, como siempre. Neniux, bienvenida. Me encanta que vengas. Y me encanta que seas intensa como yo. Oye, ¿por qué el cáliz está enjollado? Fíjate que el cáliz ha sido un misterio. Dicen que no existe. Unos dicen que es de madera. Otros, el cáliz, parece que el cáliz fue robado. O sea, para dárselo a Jesús se lo robaron. Se lo robaron de un emperador. Eso dicen. Por eso es que está emperijollado. Pero ay, estaría muy bien, ¿verdad? El próximo live del cáliz, que sea el domingo. Entonces, sí, el cáliz. Cáliz, el domingo hablamos del cáliz. Del santo crial. Es el sueño, sí, ya sé, Dani, ya sé, pero después les enseñaré a meditar. Hay maneras de meditar maravillosas. Y me urge el podcast. Ya sé, ¿sabes que voy a hacer un podcast? Me voy a unir con otro amigo. Vamos a hacer el podcast, de contar la historia como stand-up. Ya sé, Pili. Ay, fíjate que la vez pasada, ay, es que con TikTok me han pasado muchas cosas. Volví a subir el del Cupido durmiente, Feliz Año Nuevo, agüitas. Ay, feliz Año Nuevo con mucho amor. Y me lo censuraron que porque el Cupido estaba encuerado. Cuando el Cupido yo ya lo había subido desde hace como 40 TikToks atrás. De las monarquías. Son muy elegantes. Ya hablaste de Napoleón, ya hablamos del señor Bonaparte, ya hablamos de él. Tan pudorosos en TikTok. No, es que están tan nefastos. Entonces, gracias por tocar el tema. No, gracias a ti. Síganme en YouTube, por favor, mándenme mensajito. Síganme en Instagram, mándenme mensajito. Los quiero mucho. Vamos a hablar de Santo Crial el próximo domingo. Muchas gracias, yo también los amo mucho. Muchas gracias por estar, muchas gracias por conectarnos a esta hermosa tertulia. Fue un placer, me la pasé padrísimo. Por favor, regresen y nos vemos en el Santo Crial el domingo. Y espero que no me censuren. Y es bien difícil bajar los lives, espero bajarlos, pero es bien difícil. Porque no me permite bajar los lives. Pero felices fiestas, un excelente año, que todos estén llenos de salud, de mucha salud, mucho amor y mucho dinero. Y les deseo lo mejor. Y nos vemos el próximo domingo con muchas ganas. Y los espero en mis redes, en Instagram, en YouTube. Tengo todo, Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. Así que Aline00 en Twitter y en Instagram, Aline Muñoz en YouTube y en YouTube y en Facebook. Los quiero mucho, la salud del mundo, y seguro esto no lo sabían.